Hola, buenas noches a todos. Qué gusto que estén aquí nuevamente. Hoy vamos a ver el libro de Daniel. Daniel, un libro súper interesante, un libro, si los libros de los profetas pequeños sacamos mucha información, pues de los grandes tenemos muchísima información que sacar. Es un libro súper interesante en donde vamos a estar viendo a diferentes personajes que les vamos a ir mencionando en las diferentes láminas, personajes, sueños, visiones, cómo Daniel habla con ángeles, cómo se van desarrollando todas estas visiones, todos estos sueños. Es un libro súper, súper interesante. Daniel es un libro de 12 capítulos, está escrito en dos idiomas diferentes que les va a explicar ahorita Leti más adelantito. El libro comienza alrededor del año 605, cuando Babilonia es conquistada, perdón, cuando Babilonia conquista Jerusalén y lleva a Daniel y a sus amigos al exilio. Y no solamente son los amigos, sino que estamos hablando aquí de la semilla real, de la nobleza. Imagínense, son los hijos de la nobleza los que se llevan. Entonces, acuérdense que hemos hablado ya en otras presentaciones de Nabucodonosor, de este rey, de este imperio, de esta ciudad enorme, que era una de las ciudades más importantes, más interesantes y más fuertes de todo el mundo en aquellos entonces. Entonces, pues no solamente los lleva al exilio, sino que obviamente este hombre pues escoge a las personas y pide los más guapos, los más inteligentes, los más capaces, y dentro de ellos está mencionado a estas personas como la semilla real, la nobleza. Entonces, imagínense. ¿Y por qué? Pues la semilla real, pues porque obviamente esto iba a fortalecer a la corte imperial, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando el libro, vamos a ir viendo diferentes reyes, vamos a ir viendo diferentes ángeles, vamos a ir viendo los contextos del libro que se divide en diferentes partes. En las primeras partes del libro de Daniel, vamos a ver cómo Daniel va a descifrar algunos sueños, y en la segunda parte vamos a ver cómo Daniel ya es el que está teniendo estos sueños. También es importante comentarles que pues este libro, digamos que me gustaría que lo pusieran, siempre les pedimos que pongan un contexto, me gustaría que pusieran en el contexto a Babilonia como un arquetipo del mundo el día de hoy. Entonces, así también vamos a ir pudiendo entender un poquito más a esta situación, porque no es muy diferente a la situación de hoy, siempre lo decimos, pero pues no es casualidad todo lo que está pasando en nuestras casas, en nuestros hogares y en el mundo. Y si vemos a Babilonia como hoy está el mundo, pues vamos a ver que realmente no es tan diferente, y esperemos que Dios nos hable en toda esta presentación y ojalá que sea de mucha bendición. Entonces, como les decía, Daniel estuvo en Babilonia durante 70 años, desde su juventud, más o menos tendría como 15 años. Entonces, imagínense estos chicos de 15, 17, 20 años que son llevados al exilio y que tienen que estar 3 años en una educación especial que vamos a ver más adelante. Entonces, pero imagínense nada más esto, ¿no? De deshacerse de todas estas ideas que tenían para convertirse en otras personas, y lo interesante que se vuelve el libro. Entonces, todo esto empieza alrededor de 605 o 606 antes de Cristo con Nabucodonosor II, y se quedó allí hasta el reinado de Ciro el Grande en el año de 539 antes de Cristo. Como les comentaba, el capítulo del 1 al 6 son las historias de Daniel y sus amigos, y del capítulo 7 al 12 son las visiones de Daniel. El capítulo 7 también es muy interesante porque en el capítulo 7 digamos que se resume todo el libro de Daniel, y ahí es donde estamos viendo que hay un Dios bueno y soberano y justo que está por cumplir un propósito, aún en las circunstancias difíciles como es el exilio que lo vamos a estar viendo. Estamos a punto ya de terminar el Antiguo Testamento, ya nada más nos falta Ezequiel, aquí tenemos a Daniel,
Esta lámina ya la hemos visto en otras ocasiones. Aquí también tenemos la cronología de los profetas que siempre les ponemos. Entonces, si se fijan, Daniel está aquí abajo, 605 al 530. Y ya nada más nos falta Ezequiel para poder terminar el libro. Cada vez se van poniendo un poquito más complicados los libros, pero esperemos que pues lo podamos entender muy bien. Sí, Tony. Falta también Ageo y Zacarías y Malaquías. Ok, falta Ezequiel, Ageo, Zacarías. Zacarías y Malaquías. Muy bien. Bueno, pues aquí les voy a comentar que el libro de Daniel es un reto a la fidelidad. A mí esto me gustó muchísimo, es una invitación a que seamos fieles en nuestras propias circunstancias y cómo Dios nos va a revelar su propósito. Esta idea de escatología, Dios nos revela su perspectiva celestial en la historia, mostrándonos que hay un patrón que se repite a lo largo de la historia y que Dios cumple sus promesas aún a pesar de este patrón. Es decir, Daniel ve una sucesión de imperios orgullosos una y otra vez y lo vamos a estar viendo con unos, con otros, con otros y con otros y con otros. Y lo mismo vamos a estar viendo hoy en día. Babilonia se convierte, como les dije hace ratito, en un arquetipo, en un patrón de la humanidad rebelde, orgullosa, idólatra. Y Dios, en medio de esta Babilonia del mundo, revela un patrón también, su fidelidad, su amor, su ayuda, su gracia constante, hasta que un día Él establezca su reino de justicia y paz. Este libro tiene el propósito de darnos esperanza, es mostrar que Dios es soberano y que Él sigue en control de todas las cosas y que Él está llevando a cabo un plan. Entonces, vamos a ver mucho la palabra apocalipsis, vamos a ver esta palabra de escatología. Entonces, me gustaría que anotaran por ahí que apocalipsis significa revelación. Entonces, Dios nos está revelando este plan y la escatología, pues, es el estudio de los tiempos futuros. ¿Cuál es el propósito del libro de Daniel? Darnos consuelo, como les comentaba, darnos aliento, esperanza en medio de momentos de crisis, en medio de tiempos difíciles. Y el tiempo que Daniel estaba viviendo no es muy diferente a lo que vemos hoy en día. Connie, Gracias. Buenas noches. Bueno, Daniel nació en Jerusalén, en Judá, aproximadamente en el año 620 antes de Cristo. Daniel fue descendiente del rey David, fue llevado a Babilonia junto con otros jóvenes en el exilio, aproximadamente él tenía 15 años. Esto sucedió también aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Él, junto con otros jóvenes que fueron escogidos para hacer ciertas tareas importantes, entre ellos tenían que ser sanos, fuertes, bien parecidos, aptos para servir en el palacio del rey del momento aquel que era Nabucodonosor II. Fue Daniel, Ananías, Misael y Azarías otros jóvenes que lo acompañaron. A él y a estos jóvenes los hicieron eunucos. Recibieron mucha educación de la corte real de Babilonia. Estudiaron literatura y cultura babilónica. También había sido educado Daniel en la fe y en las tradiciones hebreas. Debemos de notar que Dios le dio las aptitudes especiales a Daniel para comprender, es decir, inteligencia, para comprender todos los aspectos de la sabiduría. Es importante tener esto presente. Daniel fue profeta, también fueron aptitudes que Dios le dio. Interpretar de sueños y de visiones. Fue consejero del rey, profetizó la caída de Babilonia, fue confidente del rey. Lo llevaron a cargos importantes. Estos jóvenes y Daniel tenían capacidades 10 veces mayores
que la de todos los magos y brujos del reino. Pero tenemos que estar bien conscientes que estas capacidades fueron dadas por Dios. Daniel vivió en Babilonia por 85 años aproximadamente. Su nombre significa Dios es mi juez. Dios lo llevó a posiciones de autoridad muy alta en el reino de Babilonia. Por sus dones de interpretación de sueños y gran educación, el rey así lo escogió. Dios lo dirigió por su lealtad a Dios, a él. Daniel, a pesar de todo el ambiente negativo que había y sus otros amigos, Dios los protegió, pero a Daniel fue tan obediente y leal a Dios que Dios le llevó un camino especial. Daniel nunca dejó de orar 3 veces al día a pesar de las oposiciones que vivió. Esas fueron las 2 láminas, la 4 y la 5. Lupita. Muy bien, vamos a entrar ahora a lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, como lo hacemos cada semana. Muchas de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que vemos aquí se comparten con otros profetas. Sin embargo, ya tanto Mirna como Connie comentaron algunas de las características importantes que este profeta tuvo y vamos a mencionarlas adicionalmente a las que están en esta tabla posteriormente. Primero hay que mostrar que tuvo una fe inquebrantable. Daniel tenía una fe profunda e inquebrantable en Dios, lo que le permitió mantenerse firme en medio de toda la adversidad. Cuando hablamos de una fe inquebrantable, nosotros creemos que pues lo tuvieron todos, pero no, este profeta en particular demostró ante la gente quién era Dios. Dios era realmente su juez, como él decía, el único al que seguía era a Dios, Dios es mi juez, y además mostraba ante la gente, inclusive ante los reyes, que él no iba a cambiar su actitud por ningún rey, por ningún noble o por ningún gobernante. Y una de las cosas muy importantes en relación a la fe es que nosotros hemos platicado mucho que Dios nos da conforme a nuestra fe. Y como la fe de Daniel fue muy grande, a Dios le dio muchas oportunidades de crecimiento, de sabiduría, y lo utilizó mucho, como ya lo mencionó Mirna, en futuras cosas que vamos a ver, como fueron las visiones y los sueños. Entonces era una persona realmente bendecida y utilizada por Dios, por la fe tan grande que le tenía a Dios. Una fe tan grande que hasta se preocupaba de sus alimentos para no lastimar su propio templo, que era su cuerpo. Ya lo platicaremos más adelante. Inteligencia y sabiduría, creo que todos los profetas lo han tenido, pero este en particular tenía una inteligencia y una sabiduría particular, porque además de que tenía visiones y sueños, sabía aplicarlo a informar a toda la gente de las cosas que sucederían, aún en su grupo donde él trabajaba, que era un trabajo secular. Él trabajaba en la política y era una persona sumamente inteligente. Era sabio, lo que le permitió interpretar los sueños y visiones del rey Nabucodonosor. Y obviamente Nabucodonosor lo respetaba mucho. Vamos a ver las cosas buenas y malas posteriormente que pasaron con este personaje, pero era una persona que llegó a obtener el respeto de mucha gente. ¿Por qué? Porque realmente era una persona inteligente y sabia. Lealtad y fidelidad. Daniel fue leal y fiel a Dios y a su pueblo, incluso en medio de la persecución y la opresión. Y es muy importante entender que ser leal es no romper con lo que Dios nos pide a pesar de las situaciones y la fidelidad que él tenía hacia Dios de obedecer todo lo que Dios mandaba, incluso en sus oraciones. A él no le daba pena mostrar que el único Dios en quien él creía era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Capacidad para interpretar visiones y sueños.
Una cosa es soñarlos y otra cosa es tener la capacidad de interpretarlos. Daniel era realmente un intérprete de los sueños que estos personajes tenían. Daniel tenía la capacidad de interpretar visiones y sueños, lo que le permitió entender el plan de Dios para su pueblo y obviamente dar los mensajes que Dios quería también para su pueblo. Dentro de las debilidades, pues encontramos juventud e inexperiencia. Como ya comentamos, él realmente empezó todo esto a los 15 años. Y aunque vivió más de 70, 80 años, fue un hombre que realmente al inicio pues no tenía experiencia, pero realmente Dios le usaba mucho. Era joven y carecía de experiencia cuando fue llevado a la corte real de Babilonia. Diferencias culturales y lingüísticas. Enfrentó desafíos debido a las diferencias culturales y lingüísticas entre el pueblo y los babilonios. Y acuérdense que también hablaban dos idiomas, el arameo y el hebreo. Oposición y persecución. Daniel enfrentó oposición y persecución por parte de los líderes de Babilonia y de los otros funcionarios de la corte real. Obviamente tenía muchas envidias, obviamente la gente no lo quería y obviamente estaban buscando ver cómo hacer que cayera. De ahí viene una de las historias más interesantes de cómo las mismas personas que trabajaban con él fueron los que realmente, como decimos coloquialmente, le ponían el pie para que el mismo rey hiciera cosas y estableciera leyes para que Daniel fuera afectado. Lo vamos a ver un poquito más adelante, precisamente por esta oposición y persecución que tenía de sus compañeros. También tenía dudas y temores. Daniel experimentó dudas y temores en medio de la adversidad, pero siempre buscó la guía y la protección de Dios. Dentro de las oportunidades tenía una influencia importante en la corte real de Babilonia, lo que le permitió promover la justicia y la rectitud. Es un libro muy interesante y lo más interesante de todo esto es que Daniel fue usado desde muy jovencito a los 15 años hasta ya en la edad madura. Por eso más adelante cuando veamos los diferentes capítulos nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hoy en día tenemos como lo que será el final de nuestros tiempos fueron visiones que fueron dadas a Daniel. Entonces fue usado desde muy jovencito, pero fue usado en cada una de las décadas de su vida. Compartir el mensaje de Dios. Daniel tuvo la oportunidad de compartir el mensaje con los líderes de Babilonia y con su pueblo. Establecer alianzas. Tuvo la oportunidad de establecer alianzas con otros líderes y funcionarios de la corte real, lo que le permitió promover la paz y la prosperidad. Preparar el camino para la restauración de Israel. Tuvo esta oportunidad de preparar el camino para esta restauración después del exilio. Acuérdense que ellos eran jóvenes especiales, que no estaba solo, que estaba con otros jóvenes que también empezaron a hacer muchas cosas en su juventud, ya lo platicaremos más adelante, pero ellos estaban realmente en un exilio. Dentro de las amenazas, pues obviamente había persecución y muerte. Enfrentó esto por parte de los líderes de Babilonia y de otros funcionarios de la corte real. Él también estaba muy molesto con la corrupción y la idolatría. Él no era idólatra, él odiaba la idolatría. Él le afectaba mucho que la gente no hubiera escuchado a los profetas, que realmente no oraran a Dios. Él oraba constantemente 3 veces al día, incluso cuidaba cada uno de sus alimentos y veía que toda la gente estaba fallándole a Dios. Por eso Mirna mencionaba hace rato, ¿no? Piensen que Babilonia es como nuestros tiempos hoy y quién realmente obedece, quién realmente cuida su templo, que es su cuerpo, y quién realmente ora todos los días con fe y quién tiene esa fe inquebrantable como la tuvo Daniel, pues muy pocos, ¿no? Pero en realidad estamos viendo una similitud entre lo que pasaba antes y lo que pasa hoy también en nuestros días. Entonces había un pueblo muy idólatra en la corte real de Babilonia y en muchos de los pueblos. Destrucción de Jerusalén y el templo. Enfrentó la amenaza de la destrucción de Jerusalén y el templo por parte de los babilonios y obviamente el exilio y la dispersión. Enfrentó la amenaza del exilio y la dispersión de su pueblo después de la conquista de Jerusalén por parte de los babilonios. La que sigue, por favor. Como ya mencionaron, Daniel significa Dios es mi juez. Era de cuna noble y real, esto lo podemos encontrar en Daniel 1:3.
Me llamó mucho la atención que Daniel se divide en tres partes. Dan significa juez, es significa mí y él significa Dios. Dios es mi juez. Para él no había nadie más que Dios, no le importaba nadie más que Dios y al único que le interesaba lo que pensara de él, así fuera un rey, un sacerdote o una persona cualquiera, un gentil, al único al que él obedecía y la única situación que le importaba era que Dios estuviera contento con él y estar en armonía con el Señor. Dios estaba en el fundamento de su vida. Junto con otros de similar trasfondo, él fue llevado al cautiverio siendo un adolescente durante la primera invasión de Judá, como ya lo mencionamos, por Nabucodonosor en el año 605 a.C. Todo esto lo van a poder ver en el capítulo 1 del 1 al 2. Los cautivos judíos escogieron como Daniel y sus amigos eran preparados como sabios para el servicio del gobierno. ¿Por qué los escogieron? Porque tenían características particulares, porque eran hombres fuertes, porque eran hombres que tenían sabiduría, que tenían conocimiento. Dios estaba en el centro de su vida. David además se destacó como administrador entre los sátrapas debido a sus cualidades excepcionales. Tenía enemigos, pero él confiaba en Dios y no era corrupto y además era muy inteligente. Los administradores fueron ante el rey de que cualquiera que orara a Dios sería arrojado al foso de los leones. Fue algo que ellos mismos crearon para afectar a estos jóvenes porque sabían que estos jóvenes oraban a Dios 3 veces al día. En otras palabras, ellos les pusieron una trampa para que ellos dejaran de orar y entonces quedaran bien con este rey y ellos no lo permitieron ni siguieron haciéndolo. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero tenían características de ser audaces, de ser inteligentes, de ser sabios y de tener un compromiso con Dios en todas las cosas que hacían, aunque estaban trabajando y sirviendo al gobierno de esa época. El ministerio de Daniel en el exilio se extendió a través del cautiverio babilónico y abarcó todos los reinados de Nabucodonosor. Pueden revisar el capítulo 1-4, también en Belsasar del 5, capítulo 5 del 7 a 8, con el rey Darío el 6, 9, 11 y con Ciro los capítulos 10 y 12. Cada uno de los capítulos los vamos a tratar de explicar un poquito más adelante. Esto es nada más como un resumen. Su compromiso personal con el Señor permaneció firme en la cuestión de alimentos, lo que mencionaba yo hace tiempo. Ellos podían comer todos los alimentos que ofrecía el rey Nabucodonosor, sin embargo, ellos comían verduras, ellos tenían una alimentación muy sana e incluso se hicieron aliados de la misma gente que los controlaba y el oficial permitía que Daniel se alimentara de forma saludable. Incluso les pidió que les dieran buena y comida sana los primeros 10 días en esta etapa en donde ellos podían comer de otro tipo de alimentos para ellos mantenerse en comunicación de Dios y en comunicación con Dios y además de todo ser bendecidos. En Daniel 1:16 dice que les dio conocimiento y comprensión sobre visiones y sueños. Dios le concedió extraordinaria sabiduría, incluso esto lo vamos a ver más adelante en Ezequiel 28:3, para interpretar sueños, también en el capítulo 2 y en el capítulo 4, y las escrituras milagrosas de la pared que lo veremos en el capítulo 5. Es nada más una pequeña introducción de muchas de las cosas que ellos hicieron en sus inicios, ya las explicaremos una por una, pero sí tenemos que entender que eran muchachos que estaban en un trabajo secular, que realmente trabajaban para este rey, pero que no obedecían todo lo que el rey les pedía. La que sigue, por favor. Bueno, en esta lámina podemos ver el carácter de Dios en la persona de Daniel. Podemos ver que Dios es misericordioso. Aunque nosotros muchas veces nos rebelemos contra el Señor y pequemos, ahí podemos ver que el Señor siempre nos extiende su misericordia.
Así también como Daniel, en este versículo que mencionamos aquí, el 9:9, pues él ora al Señor pidiendo misericordia por el pueblo pecador, ¿verdad? También podemos ver que Dios es poderoso cuando sus amigos de Daniel y los ponen en el horno de fuego. Ellos estaban seguros del poder de Dios para poder salvarlos de ahí. Ellos confiaban ciegamente. Esto nos incita a nosotros a saber que Dios es poderoso y que Él nos va a salvar de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo o temiendo, ¿verdad? Al final de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, él también pudo, ahora sí que también pudo reconocer el poderío de Dios, que era el Dios de los cielos, de todo, que todo viene de Él. Entonces, eso es lo que nos ayuda también el ver en Daniel cómo Él puede incitarnos a nosotros como personas a poder creer en el Señor. También Dios provee de todas formas, económicamente, en sabiduría, en conocimiento. Aquí también Daniel podemos verlo, todos los sueños que él pudo descifrar, pues venían de que el Señor se los había dado. Entonces él provee de muchas maneras. Dios es justo. También sabemos que Dios es un Dios justo y que de él nadie se puede burlar. Muchas veces nosotros decimos, ay, he pecado y no me va a pasar nada. Pues no, Dios siempre, su justicia de Dios siempre nos va a alcanzar, aunque a veces no lo queramos ver. Dios es verdadero. También sabemos que Dios es verdad, Dios es veraz y pues tenemos su palabra para comprobarlo, ¿verdad? Él nunca cambia. Dios es sabio. Aquí también podemos ver la sabiduría de Dios en muchos personajes que hemos venido estudiando. Dios revela lo profundo y lo escondido. Él es el dueño de la sabiduría, así también como se la dio a Salomón, pues también nosotros tenemos que pedir esa sabiduría para hacer alguna cosa que estemos dudando, ¿verdad? En cualquier momento. Y también sabemos que Dios se aira. Dios es bueno, es amor. Muchas veces dicen, ay, es amor, no se enoja, ¿no? Claro que sí, porque hemos llegado también al punto y lo estamos viviendo hoy en estos días, así como decía Mirna. Ese tiempo de Daniel lo estamos viviendo hoy. El pecado es cada día más grande y sabemos que Dios está esperando, está siendo misericordioso y está esperando antes de derramar la ira en todas las naciones. Entonces podemos ver algunos puntos, porque Dios es infinito y podemos ver algunas cuestiones de su carácter en el personaje de Daniel. Eso es todo. Gracias, Leti. Bueno, aquí tenemos una tablita. A ver, déjenme hacer esto chiquito. Una tabla de los gobernantes y los profetas de la época de Daniel. El Israel del Reino del Norte había caído antes en manos de Asiria, ya lo habíamos platicado también en la presentación de la semana pasada, en el 722 a.C. Con la cautividad de Judá, el juicio estaba completo. En Babilonia, Daniel recibió la palabra de Dios con respecto a etapas sucesivas de dominio mundial, gentil a lo largo de los siglos, hasta que el conquistador más grande, el Mesías, derrocará a todo el señorío gentil. Él entonces derrotará a todos los enemigos y resucitará a su pueblo de pacto a bendición en su reino milenario glorioso. Entonces aquí estamos viendo más o menos esta tablita en donde estamos viendo cuáles eran los últimos reyes de Judá. Aquí tenemos a Joacim, a Joaquín, a Sedequías. Luego tenemos aquí el cautiverio judío de 70 años. Aquí tenemos a Daniel en esta parte de aquí, Ezequiel y los 10,000 cautivos, que eso lo vamos a ver yo creo que en un par de en un par de semanas, perdón. Daniel y los profetas de su época. Y también es importante, Tony, me gustaría que me dijeras si me estoy equivocando,
porque pues aquí nos estamos preguntando y ellos también se estaban preguntando, ¿qué pasó con las promesas del Señor? ¿Cómo nos va a sacar el Señor de esta situación? Imagínense nada más cómo iba a estar esta situación, cómo podemos seguir siendo fieles a Dios. ¿Cómo podremos seguir siendo fieles a Dios en un tiempo tan oscuro y en una tierra extranjera? Y bueno, pues el libro de Daniel tiene la respuesta a esas dudas que tenía el pueblo y lo hemos visto en otros profetas, o sea, ya varios profetas les habían dicho, pues ya viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio, va a venir el exilio, va a venir el exilio, no hicieron caso y Tony, ahí es donde yo quisiera que me ayudara. Según yo, son 300 años de que pasó todo esto, hasta que llegó ya finalmente el exilio a estas tierras extrañas. Si me puedes confirmar nada más ese dato de los 300 años, por favor. Es que vas a tocar más adelante, no nada más el Imperio Babilónico, sino que en nuestra lectura que vamos a ir viendo en las clases de panorama, vamos a meternos después del Imperio Babilónico, que es el Imperio de Oro, va con Nabucodonosor, va a llegar el Imperio Medo-Persa. Y vamos a ver en la estatua de oro que van a ir devaluándose los metales. El oro, Ujú. después en Medo-Persa va a ser la plata, y después viene lo que es el vientre de la estatua, que va a ser de cobre o bronce, ¿sí? Perdón, bronce, y después vienen las piernas que son de hierro, si mal no me equivoco. La Ayer. idea es que se van devaluando los metales, perdón si me equivoqué, de bronce a hierro, perdón. Estás bien, de bronce a hierro. Ok, gracias. Las piernas, vamos a ver que van a ser prácticamente el Imperio Romano dividido en dos. Y después viene el último imperio, que son los dedos de hierro con barro, que va a ser un imperio muy frágil. La idea es que están todos esos años, Mir, vamos a ir dándonos cuenta cómo va a ir creciendo la maldad, va a ir devaluándose la moral. Por eso, aunque cada vez el metal es más fuerte, está devaluado. Eso es lo que significa. Y sí, vas bien, inclusive cuando entremos al periodo de la época intertestamentaria, va a haber 400 años de silencio, pero están ahí los imperios. Vamos a empezar ahí con el imperio griego también, ¿sí? Que es el de bronce. Y, y después viene el romano, ¿sí? Y ahorita estamos en ese imperio, entrando ese imperio de barro con hierro, que pues es muy frágil, ¿no? Esa mezcla, en donde más adelante pues viene el imperio del fin. Sí, inclusive estaba yo estudiando que esta parte del barro con el hierro es porque se hacen alianzas y se casan con otras mujeres, otras personas, pero esto nunca va a poder ser porque efectivamente el barro y el hierro no se mezclan. Aquí en esta tabla estamos viendo precisamente aquí arriba el imperio neobabilónico y de este lado derecho estamos viendo al imperio medo-persa. Entonces, si se fijan, se va saltando de Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, luego sigue Nabónido, que tiene unos nombres complicadísimos, si me equivoco, Ciro, Cambises, Darío, el Medo-Persa y Asuero. Y luego, pues aquí estamos viendo Belsasar, Darío de Media, Esmerdis, que estos deben de ser los griegos. Y bueno, pues aquí vamos viendo para que más o menos se den una idea. Estos son los reyes, los azules, los verdes. Aquí está Daniel, aquí está Jeremías, que le vimos hace un par de semanas. Y aquí estamos viendo que también Ezequiel se traslapa también con Daniel. Con Daniel. Entonces, esta tabla, pues yo los invito a que la revisen con calmita, porque sí, más o menos, es muchísima la información, pero aquí más o menos con esta tabla no nos podemos dar una idea más o menos de cómo va a estar los años, cómo van a ir sucediendo los hechos porque sí es mucha la información, muy interesante la información también. Quisiera que vieras, regresa por favor, Vir, donde dice 540, donde está Ciro.
el famoso, el 540, el famoso Ciro que desde Isaías el Señor habló de su hijo Ciro, que ni siquiera había nacido y que va a ser el que va a apoyar nuevamente el regreso del destierro de Babilonia a Jerusalén. Si vas hacia atrás, Nabónido es hijo de este Nabucodonosor, pero Nabónido no tiene, ¿cómo se llama? Descendencia. No, no, él como que es más bien artista, es más bien escultor, y a eso es a lo que se dedica. Entonces abajo está Belsasar, y lo van a poner como hijo de Nabucodonosor. Es el nieto de Nabucodonosor, pero acuérdense que cuando vienen ellos sentándose en el trono, van diciendo como a Cristo, hijo, el Mesías es hijo de David, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ocupando el trono del rey David, ¿sí? Aunque en la tierra también fue muy importante, obviamente el del cielo es lógicamente más importante, ¿sí? Y Lupita está levantando la mano. Y este Belsasar es el de la copa, ¿no? El que Sí, utiliza la copa. Ajá. eh, Sí, Lupis. Yo quería hacer una referencia que vamos a ver esta imagen porque nos estamos saltando esa imagen, la vamos a ver un poquito más adelante, porque cuando estamos hablando de los metales es una visión que también tuvo Daniel, corrígeme Tony si me equivoco, sí, pero ahí es donde van a no, poder entender para los no, el que rey. el rey, El rey Nabucodonosor tiene esa visión y Daniel la exactamente. interpreta. Ujú. Y Daniela interpreta, pero está gráficamente representada en lo que acaba de explicar Mirna y Tony, que lo van a ver muy bien en la parte alta los metales más finos y en la parte baja los metales más, digamos, no tan finos como el hierro y lo que representa. Entonces, esta lámina va a tener que ver con esa imagen para que al ratito que la pasemos la podamos explicar mejor. Sí, yo creo que a lo largo de la presentación nos vamos a ir yendo y regresando por las diferentes láminas, sobre todo si quisieran ver alguna imagen para recordar esto que vamos a Exacto, estar viendo, ¿no? Ujú. exacto. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a estos guapetones, que son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Como les hablábamos al principio de la presentación, pues estamos hablando de la simiente, de la semilla, que eran seguramente hijos de gente importante, que los escogen no solamente por ser guapos, sino por ser inteligentes, por tener capacidades impresionantes. Y bueno, aquí les pusimos algunas imágenes. Bueno, para empezar, obviamente, pues ya saben que a Daniel le cambiaron el nombre a Beltasar, perdón, a Ananías, Sadrach, Misael le cambiaron el nombre a Mesac y a Azarías a Abednego. Aquí estamos, les pusimos algunas imágenes de los alimentos, efectivamente, como lo mencionó Lupita, cómo oraban, aquí está de este lado Nabucodonosor, cómo fue llevado estas personas cautivas al exilio también, que ellos llegaron realmente a posiciones muy altas, pero lo que les comentábamos al principio, ¿no? Que imagínense a la edad de 15 años, es como si te llevaran a la prepa o a la universidad, y yo me di a la tarea de ver cuáles eran estas, digamos, materias, ¿verdad? Como si estuvieran en la universidad, qué es lo que les iban a enseñar los babilonios, cómo les querían cambiar la cultura, la idea que tenían de, de todo esto que habían vivido, cambiarles el nombre, cambiarles la comida, cambiar su identidad, cambiar su cultura, o sea, es una cosa impresionante y la verdad es que lo hemos visto en otras láminas, las maravillas que tenía Babilonia y lo grande que era ese imperio, que pudieron haber tenido para bien y que sin embargo, pues tarde o más temprano que tarde, Dios va a destruir todo esto y lo único que nos quedan son imágenes que hemos visto en otras presentaciones con otros profetas de cosas impresionantes que hacían. Y yo, como les comentaba, me di a la tarea de ver qué es lo que les iban a enseñar. Estamos
aquí en la edad de bronce y de hierro. Acuérdense que estamos en Mesopotamia, que es la actual Irak, entre el río Tigris y el Éufrates. Y bueno, tenían cosas maravillosas. Entonces, aquí estamos hablando de que tenían que estudiar escritura cuneiforme, que fue una escritura que se usó por más de 3000 años. Entonces, cuando yo me metí a internet a buscar cómo se llamarían hoy estas carreras, de verdad que me impresioné todo lo que les pudieron haber enseñado en esos 3 años. Entonces, estaríamos, si lo habláramos al día de hoy, sería licenciatura y letras o filosofía y letras, literatura, comunicación social, matemáticas. Ellos, los babilonios, fueron los que inventaron el sistema sexagesimal, la base 60, no solamente para los ángulos, sino para el reloj, para los horarios, para un montón de cosas. Hacían mapas estelares excelentes, o sea que eran maravillosos en astronomía, también ingeniería y física. Ellos mejoraron la rueda hidráulica, irrigaban los campos con estas ruedas hidráulicas, también suministraban agua a la ciudad. Si ustedes se acuerdan cuando vimos la presentación de Nínive, em, pues estamos hablando de los jardines colgantes de Babilonia, pero también se habla de que estos jardines no solamente estaban en Nínive, sino en Babilonia también, y tenían un sistema de riego impresionante en donde hacían unos canales maravillosos para que todos estos jardines funcionaran. Arquitectura, entonces también se pueden meter a buscar el templo de Marduk. Leyes, esa sería otra más de las carreras. Código de leyes, con ellos empezó el código Hammurabi. Economía, porque también les daban sistema de moneda comercial y economía. Imagínense, también estuvieron ellos en la ruta de la seda, que también es muy sonada en la televisión y en diferentes programas. También eran excelentes navegantes, o sea que también tenían que estudiar navegación y tecnología única. También tenían remedios y tratamientos médicos. Y dentro de todo esto también, pues obviamente estaban los encantamientos, el lenguaje, la astrología, la magia, la literatura, presagios, oraciones, mitos, leyendas, fabricación de vidrio, mejoraron la rueda. Bueno, imagínense todo esto y que además de todo, no solamente te quieran cambiar el nombre, te lo cambian. Te cambian el nombre, te llevan al exilio. Como se mencionó anteriormente, también los hicieron eunucos, les cambiaron el alimento y ellos dicen, pruébame, pruébame por 10 días y déjame comer exclusivamente semillas y verduras y pruébame, ¿no? Y el hombre este, que no me acuerdo cómo se llama, si me ayudan algunas de las chicas por ahí, cómo se llamaba el jefe de los eunucos. Pues le dice, pues Nabucodonosor me va a matar, ¿no? Pero pues no sabemos exactamente por qué no querían comer la comida, no sabíamos si era por sus antecedentes de la cultura que ellos tenían, no sabíamos si era porque era cerdo, no sabemos si en verdad estaba relacionado con la copa, no sabíamos si realmente tenía una relación con esta parte de que era como comprometerse a aceptar todas estas cosas. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto de todas estas cosas que tenían que aprender, todas estas carreras que tenían que aprender? Una, porque realmente Dios fue muy bueno con ellos y es importante poner el contexto de que Dios los salvó de muchísimas situaciones. Dios estaba con ellos en todas estas situaciones y aparte Dios les había dado una capacidad impresionante. Si nosotros nos ponemos a pensar y nos paramos al cuello diciendo que somos arquitectos o ingenieros o médicos o abogados. Bueno, pues aquí estamos hablando de que ellos tenían que estudiar todo esto, pero si aparte, aunado a esta parte, le agregamos la magia, los presagios, los mitos, las leyendas, todas estas imágenes que adoraban y no comprometerse con eso, la verdad es que yo quisiera que se pusieran en ese contexto y ver la fidelidad de estos muchachos y cómo aún así ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes en esta fe de no caer
digamos, en la tentación, ¿no? Porque cuántos de nosotros a lo mejor no hubiéramos caído en esa tentación, y esto también nos da una lección muy grande, muy importante de los lugares en donde nos rodeamos, que creemos que somos tentados, que creemos que cuando hablamos de diferentes cosas o que queremos ser diferentes, como les mencioné al principio, si pensáramos que vivimos en esta Babilonia del mundo y que no tenemos que caer en todas estas situaciones, imagínense cómo estarían ellos. Sí, Tony, no te oyes, Tony. Perdón. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en Daniel 1:9 dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor, realmente no están dando un nombre directo de él, y más adelante hay otro comandante, ese se llama Arioc, pero de hecho están mencionando al jefe de Estado Mayor. Ah, ok, muchas gracias. Y bueno, también les mencionaba todo esto de todas estas carreras, porque Dios no se equivoca y entonces conforme vas leyendo el libro y te vas dando cuenta que lo hemos mencionado también en otras presentaciones, que todos los libros nos llevan a Génesis, pues efectivamente vamos a ir viendo muchas veces cómo nos regresa a Génesis y nos regresa a Génesis y nos regresa a Génesis, pero también cómo estamos viendo como lo mencionó Leti, en qué idiomas fue escrito el libro, por qué fue escrito de diferentes formas, por qué está la primera parte de estos muchachos y cómo va Dios salvándolos y cómo después ya Daniel empieza a tener todas estas visiones y cómo él ya es el que va teniendo estos sueños. Entonces, espero que esta parte no les haya yo como revuelto, pero creo que era muy importante saber todo esto, porque como les comento, yo creo que verdaderamente Dios no se equivoca y que está poniendo todas estas cosas para que nos demos cuenta cómo es tan grande que puede mover a las personas y puede utilizar a cualquier persona para hacer lo que Él quiere. Espérenme que ya se me ¿Me trabó. dejas decir algo, Mir? Sí, Si te regresas tantito, nada más hacer una acotación precisamente por estas características que ya mencionaste todas. Hay que destacar que David se destacó como administrador entre los sátrapas debido a sus cualidades excepcionales que ya mencionaste, pero eso Daniel. hacía que tuviera enemigos y él no era corrupto y era una persona muy inteligente. Lo que es muy importante destacar de todo esto que explicó Mirna es que los administradores fueron ante el rey de que cualquiera que orara a Dios sería arrojado a la fosa de los leones. De acuerdo con la ley de los de los medos y de los persas, o sea, el rey Darío publicó una ley en que cualquiera que orara a otro que no fuera Darío sería juzgado y sería arrojado a los leones. 3 veces al día oraban y daban gracias a Dios. Daniel fue uno de estos cautivos llevados a Babilonia en esta época de Nabucodonosor, pero este es apenas el inicio de Daniel, donde al ser probado para la obediencia de Dios, ellos nunca desobedecieron los mandatos que Dios pedía y mostraron ser fieles a Dios. Ahorita en esta etapa, cuando son jovencitos, cuando realmente son expuestos y esta gente hace que este rey haga este decreto con el rey Darío para que nadie pueda orar, era una prueba para ver si ellos se doblegaban y ellos no se doblegaron. Entonces es una de las tantas cosas que va a pasar con Daniel, pero ese es digamos que el antecedente de la parte de la juventud de Daniel. Nada más eso, Mir. Sí, exactamente. Y aparte también dice el libro que fue un excelente administrador, tan buen administrador que llegó a ser uno de los principales al mando de todo el reino de Babilonia. Imagínense nada más. Bueno, aquí estamos viendo otra imagen, como lo mencionamos en la lámina esta de la tablita, en donde mencionábamos a varios de los reyes y a varios personajes que vamos a estar viendo. Acuérdense que termina el reinado de Judá con Joacim, después sigue Nabucodonosor, después va a seguir Beltasar, Darío el Medo y Ciro el Grande.
Entonces, aquí vamos a ir saltando de uno al otro. Obviamente, como dice Tony, ya más adelante, pues ya vamos a ver a los griegos, a los romanos y a otros personajes que veremos a lo largo del libro de Daniel. Y Darío es justo el que hace este decreto para que nadie pueda orar ni de día ni de noche, y es exactamente cuando ellos no obedecen y lo siguen haciendo. Quiero hacer nada más una aclaración. Joacim es rey de Judá, ¿sí? Y después ya Nabucodonosor, ya a partir de ahí ya vienen de lo que es Babilonia. Babilonia. Belsasar, Babilonia, también Babilonia. Darío el Medo ya es de Medo Persia. Medo Medio Persia, Y Ciro el Grande también. medio persa. Ujú. Lupis. Muy bien. Aquí vemos otra de las situaciones que pasó con el rey Nabucodonosor. Fíjense bien, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 70 codos de alto y 6 codos de ancho. La estatua fue levantada en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. La estatua de Nabucodonosor se llama imagen y aparece en 10 ocasiones diferentes, tanto en Daniel 3:1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 7, 10, 12, 14, 15 y 18. En aquel entonces los reyes marcaban su territorio con imágenes. ¿Pero qué significaba esta estatua? La estatua de oro era un símbolo de la soberanía humana, del poder humano. Era una representación de la grandeza y la gloria del rey y su imperio. Para Daniel, esto era una limitante y una debilidad, ya que él no creía en esto. La estatua fue destruida por una piedra que no fue labrada por manos humanos, lo que simboliza la soberanía y poder de Dios. El mensaje principal de esto es que la soberanía humana es limitada, que la soberanía de Dios es absoluta. Dios es el que gobierna y tiene el control sobre todas las cosas, incluyendo los imperios y las naciones y todos los poderosos de esa época. Es necesario reconocer la soberanía de Dios, no confiar en la soberanía humana, no confiar en nuestros propios esfuerzos para resolver nuestros problemas. ¿Esto nos suena al día de hoy? Toda esta ejemplificación que estamos dando es porque este hombre, Nabucodonosor, quería que adoraran a esta imagen, y otra vez a estos tres jóvenes les pide que lo adoren y les dice que si no lo adoran, van a ser llevados al horno de fuego, y prueba todo su pueblo. Y todos se arrodillan ante esta imagen espantosa de oro, excepto estas tres personas de las que les hemos venido hablando. Ahora, buscar la guía y dirección de Dios confiando en su sabiduría y providencia es lo que hoy tenemos que hacer, y es lo que nos mostró Daniel y estos jóvenes al no arrodillarse ante esta estatua espantosa que, como ya mencioné, fue destruida por una roca. Podemos hablar horas de cada una de las visiones y de los sueños que sucedieron en esa época, pero como es mucho lo que les tenemos que explicar, es nada más como una pequeña introducción, y más adelante les vamos a explicar en dónde viene cada parte de estas visiones por si lo quieren ver más a detalle. La que Y sigue. también yo quería mencionar, porque aquí dice que es una estatua de oro de 60 codos, yo me puse a investigar y resulta que eran 27 metros lo que medía esta, esta estatua. No sé Ajá. si alguna vez han visto el Corcovado del que está en Brasil, el Cristo Redentor, el que está con los brazos abiertos, que también es famoso en imágenes ahí en Brasil. Bueno, pues imagínense que de ese tamaño precisamente era esta estatua, ¿no? Esta estatua. Y todos se Y bueno, no sé arrodillaron si quieras excepto ellos, ¿no? mencionar, que seguramente también lo vas a mencionar más adelante en la imagen que he estado del lado derecho, que obviamente, bueno, pasan varias situaciones que les estaremos platicando más adelante, pero también por esta misma soberbia, Nabucodonosor se vuelve loco y por eso les pusimos esa imagen ahí a un ladito. Que se La vuelve como un situación animal, de la ¿no? soberbia que los deja locos.
Exactamente. O sea, las historias son muy largas y son muy complejas y les estamos dando apenas una embarradita, una introducción de lo que pasa en cada una de las historias, pero más adelante les vamos a explicar en dónde van a poder encontrar el contexto completo en el libro de Daniel. La que sigue, Mir. Fíjense bien, el libro contiene dos secciones escritas en hebreo. Capítulo 1:1 del 1 al 2, capítulo 4, capítulo 8 del 1 al 12 y 13, y en arameo, como ya lo explicó Leti, en el capítulo 2 al 7. También el libro hace referencia de dos épocas, como ya lo comentamos, el exilio babilónico y en el siglo II antes de Cristo, básicamente el tiempo de la persecución del pueblo de Dios por parte de Antíoco IV Epífanes, así se llama. Son nombres medios complejos, pero así son. Daniel es un puente que cruza a lo largo de los 70 años de la cautividad babilónica. Ya lo mencionamos al principio, del 605 al 536 a.C. Todo esto lo van a poder ver en el capítulo 1:1 y 9 del 1 al 3. 9 de los 12 capítulos, tiene 12 capítulos el libro de Daniel, relatan revelaciones a través de sueños de Dios al mundo gentil y judío, declarando los planes actuales y futuros de Dios. Lo que Apocalipsis es en el Nuevo Testamento, profética, y apocalípticamente Daniel lo es al Antiguo Testamento. Son etapas. Ahora sí que los capítulos están divididos por etapas. Más adelante lo vamos a ver, también con más claridad. La que sigue, Mir. Bueno, aquí podemos ver algunos personajes a lo largo del libro de Daniel, de los que se menciona principalmente Dios. Jesús también aparece en el libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Aspen, Ashpenaz, jefe de sus eunucos, Joacim, rey de Judá, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Ángel Miguel, Ángel Gabriel, Balsasar, Ciro el Grande y Darío el Medo. Aquí, como ya habían mencionado, Mirna y Lupita, el Antiguo Testamento está escrito en su mayoría en hebreo. Era la lengua que hablaban como hoy en día el inglés. El libro de Daniel fue escrito en hebreo y en arameo. En el inicio del libro está en hebreo hasta el capítulo 2, 3 y fue originalmente en hebreo. En el en Daniel 2 al 7, el profeta cambia al arameo, que es el idioma de los babilonios, y usó este idioma hasta el final del capítulo 7. Este corresponde a la porción del libro que trata principalmente con el dominio de los gentiles. Y empezando ya el capítulo 8, el resto del libro está de nuevo en hebreo, ¿sí? Puesto que el foco de los últimos libros está puesto en el pueblo de Israel. La que sigue. Aquí un poquito lo que les hablábamos anteriormente, no podemos hablar de cada capítulo a profundidad porque nos llevaríamos 5 o 6 horas. Revisar Daniel realmente son semanas, se los podemos platicar por experiencia, incluso hay gente que ha hecho videos y cosas capítulo por capítulo, pero les quisimos poner esta lámina como un resumen de los diferentes puntos que hay en cada capítulo. Ya después en la segunda parte de Daniel veremos el próximo martes a profundidad algunos de estos. Pero bueno, vamos a hablar de la estructura de Daniel, anunciando el establecimiento del reino de Dios. En el versículo clave 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí estamos hablando del capítulo 7, pero vamos a revisar brevemente lo que pasa del capítulo 1 al capítulo 10. En el capítulo 1, Daniel y compañeros en Babilonia, que ya lo explicamos. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3, rescatados del horno del fuego, que son básicamente los primeros acontecimientos.
En el 4.1, lo que mencionaba Mirna, de esta persona soberbia que se arrastra en el piso, se habla de la locura de Nabucodonosor, porque obviamente después de ser un rey tan poderoso, bueno, se vuelve loco e incluso se transforma físicamente. Dios lo transforma y se vuelve como un animal. En el capítulo 5 habla de la escritura en la pared, también una interpretación a Belsasar. En el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones en tiempos del rey Darío. En el 7, la visión de las cuatro bestias, que es una visión que tiene Daniel, es de las primeras visiones, que lo vamos a tratar de explicar un poco más adelante. En el 8, el carnero y el macho cabrío, lo que significa cada una de estas visiones. En el capítulo 9, la oración de Daniel por su pueblo, por desolación de estos 70 años y las interpretaciones de Daniel. Y en el capítulo 10, visión, Daniel junto al río y todas las visiones y las interpretaciones de Daniel que posteriormente se van a dar. También hay, corrígeme Tony, capítulos 11 y 12 que también hablan de cuestiones ya más para nuestros tiempos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y también ya en la clase de panorama vamos a ver 3 capítulos más que están como Daniel el apócrifo. Exactamente. Gracias. ¿La que sigue? Muy bien, pues aquí no les pusimos las imágenes del ángel Gabriel y el ángel Miguel, pero también vamos a ver, como lo mencionaron anteriormente, que Daniel va a hablar con ángeles en diversas ocasiones. Aquí tenemos Daniel 1, en donde les ponemos que temió a Dios, le dio gloria a Dios, juicio ante el rey de Babilonia. En Daniel 2, Dios anuncia la caída de Babilonia por el sueño de Nabucodonosor, que hemos más o menos hablado un poquito de eso. También se levanta la imagen, esta imagen que estamos hablando, de esta de 27 metros, cómo estaba estructurada esta imagen, el decreto de la muerte y el remanente fiel junto al Cordero. Las pruebas de Daniel y sus compañeros habían tenido diferentes pruebas, como las mencionó anteriormente Lupita. El primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, inclusive se habla también que se habló por lo menos 4 veces y no solamente también es mencionado como ángel, sino como mensajero. Entonces, es importante también que sepan, como en algunas otras clases nos había comentado Tony, por eso se los pusimos aquí, que Miguel es arcángel, ¿verdad? Tony no es ángel, es arcángel. Es considerado como el ángel protector de Israel y es a menudo representado como un guerrero que lucha contra las fuerzas del mal. Y Gabriel es uno de los ángeles más prominentes en la Biblia y juega un papel importante en varios eventos claves que ahorita les voy a mencionar. Y bueno, también el primer ángel le pide que tema a Dios, dar gloria a Dios y la honra de su juicio. El segundo ángel también le habla de la caída de Babilonia. Y el tercer ángel, que a grosso modo está hablando con el ángel Gabriel en todas estas diversas situaciones, advertencia, adorar a la bestia y a su imagen. Si ustedes quieren ver esta parte de los ángeles, se menciona en Daniel 8, del 15 al 27, es el ángel Gabriel. Daniel Lora, aquí también habla con Gabriel, es capítulo 9 del 20 al 27. También habla en el capítulo 10, del 4 al 21, y en el capítulo 12, del 5 al 13, en donde le habla del final de los tiempos. Entonces, aquí también se habla de que Gabriel estaba peleando para poder entrar a hablar con él, porque estaba peleando con el ángel de Persia y Daniel cae al piso de lo impresionado que está de hablar con este ángel. No puede ni siquiera hablar y Gabriel le toca los labios y entonces él puede hablar. Es también muy interesante que puedan leer esos versículos completos, esos libros, acuérdense, es el 8, el 9, el 10 y el 12, en donde vemos esta parte cuando Daniel habla con los ángeles. Gabriel, em, fíjense, Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista
Gabriel se aparece al sacerdote Zacarías, seguramente se acuerdan, y le anuncia que su esposa Elizabeth dará a luz un hijo. También es el que anuncia el nacimiento de Jesucristo, cuando se le aparece a la Virgen María y le anuncia que dará a luz un hijo, Jesucristo. 3, interpretación de las visiones de Daniel. Gabriel se le aparece a Daniel y le interpreta las visiones que ha tenido sobre el fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios. Anuncio de la resurrección de Jesucristo. Gabriel se aparece a las mujeres que habían ido al sepulcro de Jesucristo y les anuncia que Jesucristo ha resucitado. Esto lo pueden ver en Marcos 16, 5 al 7. Y también es el mensajero de Dios en general. Gabriel es presentado como un mensajero de Dios que se aparece a personas para comunicarles mensajes importantes y guiarlos en su camino. En resumen, Gabriel es un ángel importante en la Biblia que juega un papel clave en la historia de la salvación, desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y Jesucristo hasta la interpretación de las visiones de Daniel y el anuncio de la resurrección de Jesucristo. Este es Gabriel. Y Miguel es mencionado en el libro de Daniel como uno de los principales príncipes que ayuda a Gabriel en su misión de explicarle a Daniel la visión del rey del norte y del rey del sur. En el libro de Judas, Miguel es descrito como el ángel que lucha contra el diablo por el cuerpo de Moisés. En la tradición judía y cristiana, Miguel es considerado como el ángel protector de Israel y es a menudo representado como un guerrero que lucha contra las fuerzas del mal. En el libro de Daniel se menciona que Miguel es el ángel que se levantará en defensa de Israel en los últimos días. Y bueno, queríamos también presentarles esto porque básicamente en todas estas láminas lo que les hemos presentado es una embarradita de todo lo que se va a estar viendo y de todos los personajes también que vamos a estar viendo. Tony quiere hablar, Mir. Ah, perdón, Tony. Haciendo la aclaración que estás hablando de guerra espiritual. Cuando está Gabriel hablando con Daniel, vamos a leer que dice que desde el principio que empezó a orar por su pueblo, para recordarle al Señor que a través de Jeremías había profetizado que regresarían a Judá, viene a anunciar Gabriel a este Daniel que ya desde el principio, desde el primer día que empezó a orar, el Señor lo escuchó, pero no podía pasar. ¿Por qué no puede pasar en el segundo cielo para poder anunciarle a Daniel lo que el Señor le está diciendo? Porque hay una guerra espiritual. Cuando estemos leyendo ya estos libros, vamos a empezar a oír y leer los libros, a los arcángeles, que es Miguel es el ángel protector de todo Israel y tiene que defender en contra de los demonios a este Gabriel para que llegue y le pueda hacer la anunciación a este Daniel de lo que el Señor estaba le mandó decir, que desde el principio de su oración ya lo había escuchado, pero no puede llegar a lo que quiero ir es a esto. Nosotros estamos orando y no llega nuestra bendición inmediatamente. Se está operando una guerra espiritual, ¿ok? Quiero que vean este ejemplo, como Gabriel tuvo que esperar un lapso de tiempo hasta que el arcángel Miguel derriba al príncipe de Babilonia. ¿Quién es el príncipe? Está hablando de demonios, ¿ok? Al principal de Babilonia tenía que derribarlo. Entonces, en lo que hay esa lucha espiritual, no llega aparentemente la bendición. Desde el principio Dios escucha nuestra oración, pero hay que derribar todos aquellos demonios que se oponen. Esa es la guerra espiritual. Por eso tenemos que seguir orando, clamando en acción de gracias. Gracias Dios, porque ya sé que me escuchaste, que a pesar de las situaciones como se están presentando y cada vez vamos a ver como que suena el avispero más y más y más. Bueno, está esa guerra de ángeles contra demonios para que nosotros recibamos la bendición. ¿Sí se entendió? Sí, Sí, ok. Sí. sí, bueno, y también mencionarles que aquí, por ejemplo, tengo varios puntos en donde se habla de cuando habla con Gabriel, el ángel Gabriel, en la visión de las 70 semanas, que ya explicarás la próxima semana.
el ángel Gabriel se aparece a Daniel y le explica la visión de las 70 semanas de años que se cumplirán antes de la venida del Mesías. Gabriel le dice a Daniel que la visión se refiere a la reconstrucción de Jerusalén y el templo y la muerte del Mesías. El ángel en la visión de la cámara de los leones. Un ángel se aparece a Daniel en la cámara de los leones y le dice que ha sido enviado por Dios para cerrar las bocas de los leones y proteger a Daniel. El ángel Gabriel en la visión del rey del norte y del rey del sur. El ángel Gabriel se aparece a Daniel y le explica la visión del rey del norte y del sur que luchan entre sí. Gabriel le dice a Daniel que la visión se refiere a las luchas entre los seleucidas y los ptolemaicos en la región de Israel. El ángel en la visión de la protección de Daniel. Un ángel se aparece en el horno de fuego y protege a Daniel y a sus amigos de las llamas. Y en total, Daniel habla con ángeles al menos 4 veces en el libro de Daniel. En cada una de estas ocasiones, los ángeles le proporcionan información y orientación sobre las visiones y profecías que Daniel ha recibido. Entonces, sí vale mucho la pena, como siempre se los decimos, vale mucho la pena leer el libro completo. Y bueno, también existen los audios del libro y todo, pero no hay como leerlo y estar un poco checando toda esta historia que estamos viendo, todo lo que estamos viendo alrededor de cuando nos manda a Génesis, por qué le toca la boca, cuando Dios le dice que es precioso para Dios y no solamente se lo dice una vez, se lo dice varias veces. Sí, Tony. Voy a poner en Facebook el orden en el que se debe de leer el libro de Daniel, porque no es en orden cronológico. Sí, Ujú. o te paso también para que también lo pongas aquí, ¿no? Sí, sí, En sí, el sí, me Facebook, parece bien. ¿ok? Ok. Connie, por favor. Sí, gracias. En el capítulo 2 nos relatan el sueño del rey Nabucodonosor acerca de esta estatua. El rey tuvo un sueño y pidió a los magos, brujos y sabios del reino interpretaran su sueño y que le dijeran qué soñó. Entonces, obviamente que estos hombres pues no pudieron decir en primera qué soñó y después pues mucho menos interpretarlo. Este rey lo que hizo fue mandar matar a todos sabios, brujos y magos, y entre ellos estaban incluidos Daniel y sus amigos. Sin embargo, cuando llegó el comandante de la guardia y quiso atacar a Daniel, Daniel argumentó y dijo, pues ese comandante le dijo, pues los tenemos que matar porque el rey dio la orden de matar a todos los sabios, brujos, magos. Y dijo Daniel, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? ¿Y qué hizo Daniel? Fue a ver al rey. Primeramente Daniel argumentó, claro que atrás de Daniel estaba el poder de Dios. Es importante que notemos cuando argumentamos con poder, Dios nos puede dar esos argumentos como lo hacía nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él argumentaba con poder, con inteligencia, con lógica también ante los fariseos. Y aquí podemos ver cómo Dios estaba respaldando a Daniel y le dio esa valentía y le dijo, bueno, pero ¿por qué manda ese castigo tan severo? Y Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder revelar el sueño. Mensaje número 1. Pide a Dios buen argumento para cualquiera de tus situaciones. Puede ser en el trabajo, puede ser en una situación ante jueces, en cualquier parte. Cuando necesites argumentar algo, pide a Dios que te ayude. Puedes ganar así un pleito o puedes ganar un reconocimiento de tus jefes o inclusive en tu propia familia cuando argumentas de una manera inteligente.
tenemos de ejemplo el más grande a nuestro Señor Jesucristo y aquí a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel y sus amigos pidieron misericordia y revelación a Dios. No fue solo Daniel, oraron y Daniel y sus amigos pidieron la revelación y Dios se las dio. Este es otro mensaje. Tú puedes, o sea, cuando tú oras en equipo con tus hermanos en Cristo, pues, o sea, tu oración, yo pienso, va a llegar con mayor velocidad a los oídos del Señor. Posteriormente, Dios le revela a Daniel el sueño. ¿Por qué también les reveló? Por su obediencia, por su lealtad, a pesar de que estaban en cautiverio. Dios se revelaba en todas las necesidades de Daniel y sus amigos. ¿Cómo eran esas oraciones de Daniel y sus amigos? Ellos reconocían y enaltecían a Dios. Esta es parte de una expresión de la humillación ante Dios que yo mencioné en la clase pasada. Uno de los verbos de la humillación ante Dios es exaltar a Dios. Y le decían que Dios te pertenece toda la sabiduría y el poder. Tú controlas el curso de los sucesos del mundo. Tú quitas reyes, pones reyes, das sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Te engrandezco y te alabo, Dios, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Entonces, en nuestras oraciones siempre debemos empezar dando gracias y exaltar a nuestro Dios, porque exaltarlo y reconocerlo, que Él es mayor sobre todas las cosas, eso le agrada a Dios. Entonces debemos reconocer todos los atributos de Dios y grabarlos en nuestra cabeza y ponerlos en práctica en nuestras oraciones. Finalmente, Daniel le revela al rey esa estatua. Rey, usted soñó una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies, que era una mezcla de hierro y barro cocido. Le explica que la cabeza de oro es él, es su reino, que Dios mismo le había dado a ese rey soberanía, poder, fuerza, honra y dominio sobre todas las aves y animales. Sin embargo, el reinado del rey Nabucodonosor iba a ser sustituido por reinados que iban siendo más débiles, como lo explicó mi prima Tony. Hasta uno, el más bajo, que era un reino que era hierro y barro cocido, que no se mezclan y que sería dividido y que sería más fácil destruirlo. Recordamos esa frase que es divide y vencerás. Posteriormente está la estatua y relata el sueño que viene una roca que es desprendida de una montaña y no con manos humanas y golpea la estatua. La estatua se hace pedazos tan pequeños que esos pedazos de la estatua se los lleva el viento, es decir, todos esos reinos van a desaparecer. Después esa roca se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. ¿Quién es esta roca? Esta roca, describe Daniel, es un reino que Dios establece y que nunca será derrotado. La interpretación es que esta roca es nuestro Señor Jesucristo y esto va a suceder en el futuro y el reino de nuestro Señor Jesucristo prevalecerá para siempre.
Siguiente mensaje. Acuérdate de obedecer. Si estás pasando un desierto, un exilio, una situación difícil, imita a Daniel y sus amigos. Obediencia. En oración, no importa lo que esté sucediendo, tú sé obediente, tú ora a tu Dios. Sé leal, sé fiel, comunícale todo, alábalo, exáltalo, humíllate a Él. Dios no te va a dejar solo. Dios te va a ir llevando durante esa prueba, ese exilio. Aliméntate no de la situación que estás viviendo, aliméntate de tu comunicación, de tu comunión con Dios. Y eso es todo. Si me permites dar un comentario breve, Mirna, antes de que la pases. Sí, claro. Nada más para reforzar lo que ya nos hizo favor Connie de explicar, yo quiero reforzar unos puntos breves. La cabeza de esta pieza de oro representa a Babilonia, que era el imperio más poderoso de la época. El pecho y los brazos de plata representan el imperio medio persa, que sucedería al imperio babilónico. El vientre y los muslos de bronce representan el imperio griego, que sucedería al imperio medo persa. Las piernas de hierro representan el imperio romano que sucedería al imperio griego. Los pies de barro mezclados con hierro representan a los imperios que sucederían al imperio romano, que serían débiles y frágiles. ¿Cuál fue la visión? Que Dios es el que gobierna y tiene control sobre todas las cosas. Los imperios humanos son temporales y están sujetos a la voluntad de Dios. La historia está siendo dirigida por Dios hacia un fin específico. Debemos reconocer que Dios es el que gobierna y tiene control sobre todas las cosas y buscar la guía y la dirección de Dios en nuestra vida diaria, como lo comentó Tony. La que sigue, por favor. Yo nada más quisiera mencionar lo de, no sé si quieras comentar algo al respecto, Tony, de la escatología del estudio de los tiempos futuros que le llaman literatura judía apocalíptica, que por medio de visiones e imágenes está revelando la perspectiva de Dios acerca de la historia. ¿Con qué propósito se revela esta perspectiva? Para que podamos interpretar el presente a la luz del resultado final de la historia. Y esto es lo que significa esta escatología del estudio de los tiempos futuros en todas estas visiones e imágenes. Lo que acaban de decir hace poco de que acerca del libro de Apocalipsis, nosotros no vamos a poder entender bien el Apocalipsis si no entendemos Daniel. Sí, el libro de Apocalipsis prácticamente del último tiempo en Antiguo Testamento es Daniel y el Nuevo Testamento es el de Revelación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a leer esto, nosotros nos vamos a dar cuenta, porque vamos a llegar la próxima semana a la profecía de las 70 semanas, que se han cumplido 69 semanas proféticas de una visión que tiene Daniel, y cada semana profética es de 7 años. Pero la próxima semana les explicamos ya con matemáticas cuáles se han realizado. Estamos en el tiempo de la gracia, o sea, estamos en la semana 69 y la 70 precisamente va a ser el Apocalipsis. Hay un comentario bíblico que dice que el género apocalíptico funciona para fomentar la piedad y la fidelidad en tiempos de crisis y en medio del sufrimiento. El propósito de este libro no es satisfacer la curiosidad, sino que nos revela la perspectiva de Dios acerca de la historia con un propósito para que tengamos esperanza de generación en generación y que podamos ver nuestro presente a través de los ojos de la Biblia para tener esperanza, para tener confianza en el Señor. Y esto es un reto. Este tipo de libros en la Biblia es un reto a la fidelidad. Lupita. Muy bien. Aquí tenemos otra profecía. Eh, Vemos aquí en las historias el horno de fuego de Daniel y el foso de los leones. Ya hablamos un poquito del horno de Daniel y ahorita vamos a hablar un poquito del foso de los leones, una referencia profética de la salvación provista por Cristo. Dice, los tres hombres declaran que Dios es un Dios que salva.
¿Quién puede librarlos del horno de fuego? Eso lo encontramos en Daniel 3:17. En el capítulo 6 de Daniel, que ya mencionamos, un joven judío que había sido llevado a Babilonia como cautivo, se había convertido en un funcionario importante en la corte del rey Darío. Sin embargo, algunos de sus colegas, como ya mencionamos anteriormente, se sintieron celosos de su éxito y tomaron una conspiración en su contra. ¿Cuál era la trampa y la sentencia? Las consecuencias convencieron al rey Darío de que firmara los conspiradores convencieron al rey Darío de que firmara un decreto que prohibiera a cualquiera orar a cualquier dios o hombre durante un periodo de 30 días. Daniel, que sabía que el decreto era una trampa, continuó orando a Dios como siempre. Cuando los conspiradores lo descubrieron, lo acusaron ante el rey y Daniel fue sentenciado a ser arrojado al foso de los leones, que es la imagen que tenemos del lado izquierdo. El milagro de Dios. Dios intervino milagrosamente y cerró la boca de los leones de manera que no lastimaron a Daniel. Al día siguiente, el rey Darío ordenó que Daniel fuera sacado del foso y que los conspiradores fueron arrojados a los leones en su lugar. O sea, quien incitó a que ellos fueran metidos al foso de los leones fueron los que realmente devoraron estos leones. ¿Cuál es el mensaje principal de esta historia? La fidelidad a Dios es más importante que la seguridad personal. En muchas ocasiones no entendemos que ser fiel es más importante que nuestra propia seguridad. Daniel se negó a dejar de orar a Dios, incluso cuando sabía que corría el riesgo de ser castigado. Entendamos el trastorno de ser fiel a Dios. El segundo, Dios es capaz de proteger y salvar. Dios intervino milagrosamente para salvar a Daniel de los leones, demostrando su poder y capacidad para proteger a sus hijos. Cuando nosotros hablamos de que Dios es capaz de proteger y salvar, muchas veces nosotros nos encontramos en encrucijadas y dudamos, ¿nos escuchará Dios? ¿Nos hará caso? ¿Nos salvará de la situación que estamos viviendo? ¿Salvará a nuestra familia, a nuestros hijos? Pero Dios tiene la capacidad para hacer esto. Otro punto importante es la justicia de Dios. La justicia de Dios se cumple. Los conspiradores que tramaron la muerte de Daniel fueron castigados. Ojo, mientras que Daniel fue exaltado y honrado. A veces creemos que la gente que nos hace daño no va a tener consecuencias en su vida y no es así, sí las tiene. Esa gente que vitupera, que señala, que ofende, que lastima, va a ser de alguna manera castigado por esas acciones que tuvo contra la gente que está con Dios, que obedece a Dios y que le es fiel a Dios y que es hijo de Dios y que es hijo o hija del rey. Y esa es la parte que queremos resaltar en este punto. ¿Cuál sería una aplicación práctica de esto? Esta historia tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Ser fiel a Dios en todas las circunstancias, no en las buenas nada más, sino también en las malas, cuando estamos mal, cuando nos sentimos mal, cuando estamos deprimidos o cuando no hay respuestas inmediatas. Debemos ser fieles a Dios incluso cuando enfrentamos desafíos y persecución. ¿Cuántas veces no estamos siendo perseguidos por diferentes situaciones, cada una personal y particular, pero estamos siendo perseguidos? Y también eso está escrito en la Biblia, que seremos perseguidos. Confiar en la protección y en el cuidado de Dios. Debemos confiar en que Dios nos protegerá y nos cuidará incluso en las situaciones más difíciles. Buscar la justicia y la rectitud. Debemos buscar la justicia y la rectitud de nuestras vidas, sabiendo que Dios es justo y recto. Y aquí volvemos a ver este ángel que ya nos explicó Mirna, cómo está en medio del foso de los leones y que evita que ellos ataquen a Daniel y a sus compañeros. La que sigue, por favor. Aquí en el horno de fuego, bueno, lo vamos a explicar un poquito más rápido. En el capítulo 3 del libro de Daniel del Antiguo Testamento se narra la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, tres jóvenes judíos que fueron arrojados al horno de fuego ardiente por el rey Nabucodonosor, que ya explicamos un poquito antes. Resumen de la historia: los tres jóvenes se niegan a adorar esa estatua de oro que les expliqué anteriormente, que el rey Nabucodonosor construyó. Se enfrenta y ordena que los jóvenes sean atados y lanzados al horno. Los jóvenes son arrojados al horno, pero el fuego no los quema. El rey Nabucodonosor bendice a su Dios y promueve a los jóvenes a un poder mayor.
El rey amenaza de muerte a cualquiera que hable en contra de los jóvenes y de su Dios. En otras palabras, Nabucodonosor dice, el Dios de estos muchachos realmente es un Dios verdadero. Y el Dios de estos muchachos es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Lecciones de la historia. La historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego es un recordatorio de que la fe implica obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Ojo, sin importar las consecuencias. Se oye muy fácil, pero a veces no nos ponemos a pensar que en los últimos tiempos, Dios quiera que no nos toque vivir esos últimos tiempos que están escritos en la Biblia, seremos probados. Y tenemos que demostrar nuestra fe a pesar de las circunstancias. Y las circunstancias pueden ser muerte. Y si no entendemos las visiones, los sueños y todo lo que Daniel explica en este libro, realmente no estamos entendiendo lo que viene en un futuro. La historia infunde esperanza al pueblo judío en medio de la persecución. Sí, sí, Connie. Sí, y yo quería decir aquí también que cuando tu enemigo ve tu fe, muchas veces te lo ganas para Dios. Y este es un buen ejemplo, ¿no? O sea, cuando Nabucodonosor dijo, pues realmente ese es el Dios verdadero, el de estos, de Daniel y sus amigos. Los verbos, por ejemplo, de la lealtad y de una fe firme que tú demuestras para ganarte a otros es cuando no te avergüenzas de tus amigos o no te avergüenzas ante tus amigos y compañeros de tu fe, de ser cristiano, de hablar abiertamente de tu fe. Cuando guardas tu santidad abiertamente ante el mundo, respetas y haces respetar tus estudios bíblicos. Las palabras y conducta que tienes revelan tu obediencia y tu conocimiento de la palabra de Dios, y la gente te observa. Eres la misma persona en todos los escenarios. Exaltas a Dios en público. Oras en todo momento, en todas tus circunstancias. Y el mundo nota eso. Y esto fue lo que vio Nabucodonosor en Daniel y sus amigos, al grado que reconoció que el Dios verdadero era el Dios de estos chicos, ¿no? Nuestro Dios. Es todo. Gracias. La que sigue, Mir, por favor. Yes. Bueno, aquí el segundo sueño del rey es el árbol y tocón. ¿Qué representa el árbol en Daniel? El árbol representa a Nabucodonosor y su vasto imperio, su poder sería arrebatado. El último reino degenerado de la historia emerge en el periodo de la tribulación. Bueno, pues en este sueño, él habla del rey mismo, de su imperio. Cuando se lo menciona a Daniel, Daniel queda como pasmado, como azorado, ¿no? De lo que el rey le estaba contando. Entonces, cuando Dios le da la interpretación, pues Daniel le dice que el árbol representa al rey Nabucodonosor, que es su imperio, cómo ha podido llegar y ser tan fuerte, y lo menciona, ¿no? Que llegó tan fuerte, hasta el cielo, y dice que sería cortado ese reino, pero que le dejara a una cepa de raíces. ¿Por qué? Porque pasado algún tiempo, Dios le devolvería el reino al rey. Pero lo comparan, en esta historia lo comparan al rey porque pierde la razón, y lo comparan con un animal porque hasta lo dice que lo echen con las liebres, ¿no? Entonces, pasa el tiempo estipulado por el Señor, pero el consejo que le da Daniel es que se arrepienta de la opresión que está haciendo al pueblo, que solamente así Dios pueda, o así que tener misericordia de él. Y el rey Nabucodonosor, llega el tiempo estipulado por Dios, que eran 7 tiempos,
y le devuelve su razón y lo restaura. Aquí también podemos ver cómo el Señor es un Dios de segundas oportunidades, nos puede restaurar, pero siempre y cuando reconozcamos el señorío, porque fue lo que hizo el rey Nabucodonosor, reconocer que Dios era el único al que se le tenía que dar la gloria, la honra, y era el único Dios verdadero. Entonces, eso nos incita a nosotros a que nosotros debemos reconocer que nada más hay un solo Dios y que el Señor nos puede restaurar, así como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Gracias. La que sigue, Mir. Y bueno, aquí para terminar el día de hoy, Perdón, la primera. Lupita, perdón, ¿pueden ¿Sí? regresar un poquito atrás en donde expuso esta Leti? Lo vamos a ver con más calma en panorama histórico. Solamente quiero leer Daniel 5:21 acerca de lo que le pasó a Nabucodonosor. Perdió la razón, dijo Leti, le dio boantropía o zoantropía, quedó como un animal. Tuvo una enfermedad mental muy fuerte y dice, fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. O sea, tuvo una enfermedad brutal, ¿sí? Y después de 7 años, o sea, su desierto duró 7 años y a partir de Daniel 4:34 ustedes pueden ver la oración que Nabucodonosor hizo a Dios cuando reconoció al Señor. ¿Cómo lo reconoces? Dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Cuando termina una prueba, es cuando cuando estamos totalmente confundidos, cuando reconocemos al Dios del cielo, es cuando empieza a bajar el proceso fuerte de la prueba hasta que termina. Listo. Gracias, Tony. Les comentaba que con esta lámina que nos gustó poner visionario de la fe por todo lo que empezamos explicando en las fortalezas de Daniel, que una de las cosas más importantes que este hombre tenía era fe en Dios. Por eso él decía, Dios es mi juez, ya no hay nadie más que Dios en mi vida. Esta es la primera parte de la presentación de Daniel, pero queremos cerrar platicándoles algunas de las características generales de todo lo que explicamos sobre este profeta Daniel. Daniel es fiel en la adversidad, ora sin cesar, es una persona que hizo interpretación de sueños y del futuro. Era un hombre de integridad. Confiaba en Dios, no en el hombre. La fe mueve montañas. Es algo que le podría quedar mucho a Daniel. Un profeta de esperanza. Dios es fiel siempre. La oración cambia las cosas. Un siervo fiel de Dios. Y para terminar, no olvidar la importancia de la oración audaz, la firmeza en nuestras comunicaciones y la disciplina en nuestra vida espiritual. Bueno, chicas, señoras, señores, son 9:36. Como se dieron cuenta, nos pasamos solamente 5 minutos a lo que normalmente vemos en las clases de cada martes y apenas llevamos la mitad de la presentación de Daniel. Como ven, es muy extensa. Viene una parte muy importante el próximo martes, no se la pierdan, que ya vamos a hablar de esa parte apocalíptica en donde esperemos que Tony nos ayude porque es bastante complicado explicarlo y entenderlo, pero es muy importante estudiarlo y los invitamos mucho a que lo lean para que si hay dudas y comentarios los puedan traer con tiempo. Y pues esperamos que esto no los haya confundido mucho. Son muchas las situaciones particulares que vivió Daniel y sus compañeros, pero sí tenemos que entender que realmente Daniel fue un visionario de la fe. Bien. Muchas felicidades, chicas. Leti, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí.
Señor, te damos gracias, Dios, por este estudio. Sabemos que es muy difícil este libro, Señor, pero sabemos que tú nos das ese discernimiento, Señor, para poder comprenderlo, para este, poder explicarlo, Señor. Y te pido, mi Dios, que nos sigas dando esa sabiduría, porque sabemos que viene de ti, que nos des un corazón entendido, también a mis hermanas que lo escuchan cada martes, que ellas puedan, sentirse, con un corazón entendido para ver, Señor, también los últimos tiempos que tú nos vas a mostrar la siguiente clase, Señor. También te pedimos que no entremos en temor, que tú nos ayudas, que también veamos tu fidelidad, que tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor, y lo seguirás haciendo hasta los fines de los tiempos, Señor, así como lo has prometido. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas que están conectadas y por cada persona que va a escuchar este mensaje, que sea de bendición, que sea, Señor, la pauta para también arrepentirnos que tú y reconocerte a ti como el único Dios verdadero. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Que A descansen. todas, que Buenas descansen. noches. Buenas noches. Gracias.